De manera general, aquí no hay, insisto, reglas de cómo se debe conformar la comisión, inclusive las facultades, no es muy general. Dicen los propios lineamientos para la legitimación que la finalidad de esta comisión designada será la preparación, organización del ejercicio de consulta, la recepción, escrutinio y cómputo, y ya al final, pues ver que el resguardo del material de la consulta, pues sea resguardado, evidentemente, para que se pueda realizar cualquier chequeo, como ya lo comentamos al futuro, en caso de que sea necesario. ¿Puede participar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Sí. Aunque los lineamientos establecen que para efecto de dar validez o acompañamiento en el proceso de consulta, no necesariamente tienen que ser ellos. También se puede, el sindicato solicitante puede contratar un fedatario público, un notario, para que esté acompañando y dando fe de cómo se desarrolló todo. Pero también, si fuera el caso de que el sindicato interesado en legitimar pida al centro que nombre verificadores para el ejercicio y que den ese acompañamiento, pues también lo pueden hacer. Entonces digo, obviamente el Centro Federal pues está revisando la documentación a partir de que le hacemos la solicitud y todo ello, son al final del día quienes también emiten la constancia de legitimación, donde sea procedente de los contratos colectivos, pero también, o en este caso en particular, durante el desarrollo del ejercicio, podrán enviar verificadores nombrados del personal a su cargo para que estén acompañando al sindicato interesado en el desarrollo de todo el procedimiento de consulta. ¿Cuáles son los principios rectores de este ejercicio? Dicen los propios lineamientos que la legalidad, la imparcialidad, la lealtad, la certeza y la eficiencia son los principios rectores a través de los cuales no solamente se deberá desarrollar todo el proceso, no solamente la recepción del voto, si me permiten ponerlo así, sino todo el proceso a través del cual se va a llevar a cabo la consulta para la legitimación, sino la actuación del propio Centro Federal deberá respetar estos principios rectores. ¿Qué implica la legalidad? De todo, que cualquier decisión, cualquier actuación que lleve a cabo el Centro Federal y quienes están inmersos en el ejercicio, pues obviamente encuentre sustento en la ley, ¿no? La ley diga que así debe de ser, la ley diga que eso es lo que puede hacer el Centro Federal, ya que de otra forma se estaría violentando precisamente ese principio de legalidad. El principio de imparcialidad, que pues también determina que la autoridad no puede estar del lado de nadie, ¿no? De ninguna de las partes que intervienen. Digo, a lo mejor, hablando de una elección de dirigentes, es más fácil visualizarlo, que no puede estar a favor del candidato o candidata A, B o C, y no tiene que verlos igual. Bueno, en este caso, pues también nada de que el patrón tenga algún interés, o que el sindicato que se diga titular también lo tenga, y que sea un interés contrario a los trabajadores, y todo ello, ¿no? El principio de lealtad, que de alguna forma es muy parecido al de la legalidad, porque realmente a quien hay que guardarle esa lealtad, pues es a la institución. Si se le guarda la lealtad a la institución, se le está guardando al marco normativo. También el principio de certeza, también muy de la mano de todos los demás, es que únicamente podremos aplicar las disposiciones que ya estaban vigentes hasta antes de que comenzara el proceso para la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Eso implica la certeza que iniciamos el procedimiento, hay cambios, pues ya no podremos aplicarlos, necesitaremos aplicar
los que estaban vigentes previo al momento en que solicitamos ya iniciar con el trámite, con el procedimiento de legitimación del contrato colectivo. Y la eficiencia, que no es otra cosa que llevar a optimizar los recursos existentes, ¿no? Esto nos va a llevar a algo interesante, no, la autoridad va a tratar de que el acto de consulta que emitieron los trabajadores o que se llevó a cabo, mejor dicho, se pueda mantener al final, lo más que se pueda. Es decir, solamente tendrá que darse una circunstancia grave para que se pueda anular el procedimiento y se ordene que se repita, ¿no? Tiene que ver con este principio de eficiencia, porque pues es un procedimiento que es caro, no es tan barato. Y adicionalmente, de momento, sobre todo en los sindicatos grandes, pues es un poquito complicado poder movilizar a tantas personas para que puedan ser consultados o consultadas respecto a cuál es su postura en cuanto al contrato colectivo de trabajo. Ahí está pues de alguna manera, la primera parte, ¿no? No está todo el proceso de consulta, pero yo diría que esta es la parte más complicada. Ahí hay un pequeño flujograma. Obviamente el asunto comienza con una solicitud. Ya comentamos que la solicitud la hace el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Se la va a hacer vía electrónica a través del sistema que tiene el propio centro, pues se la va a hacer al propio centro federal. Profesor, lo perdimos. Profesor, lo perdimos. No se escucha y se apagó la pantalla principal que tenía. Licenciado Carral, ¿nos escucha? Licenciado Carral, ¿nos escucha? Bueno, una disculpa, al licenciado Carral se le fue la luz. No sé si fue un apagón en su casa, en la oficina, o qué pasó en donde está, pero bueno, son gajes del oficio. Más que nada, aquí sí nos involucramos en el tema prioritario que es si es necesario o no es necesario, porque tengo entendido que desde el curso anterior o desde la clase anterior había muchas preguntas de si legitimizar o no el contrato colectivo, porque así se creía abiertamente que si no se legitimiza el contrato, por ende se pierde el anexo. Llámese caso Aeroméxico, llámese caso Aeromar, pues bueno, Aeromar por fortuna de alguna manera no tiene un anexo dentro de su contrato troncal. Y Mexicana de Aviación, no perdamos de vista que en aquel entonces ganaron un laudo que tuvieron a favor de los sobrecargos y entonces ya no era aplicable para ellos. Sin embargo, son circunstancias diferentes de cada empresa. Nos dice el profesor que ya llegó la luz y que está prendiendo todos los aparatos que ahorita él se adjunta. Entonces,
aquí yo les pediría de la manera más atenta que sobre todo que ahorita que estamos tocando este tema, porque efectivamente este curso de una o de otra forma es justamente para encaminarnos un poquito, para agarrar un poquito de conocimiento y visualizar perfectamente la legitimización de contratos colectivos de trabajo, que si bien los planes y los tiempos nos apremian y los tenemos conforme a tiempo, lo estaríamos presentando o iniciando el 15 de febrero del 2023. Y es por ese motivo que de esta manera, de alguna manera, estamos tratando de ser un poquito lo más claro y puntuales del por qué sí sería la ventaja o el bien a votar por la legitimización del contrato, la titularidad de la ASA de México, para poderle seguir dando viabilidad. Pero bueno, aquí los dejo con el profesor. Yo me quedo al final. Profesor, ¿está allá en línea? Gracias, sí, perdón, se fue la luz de No se momentito y preocupe me que puse todo. ya lo saben. Lo dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a hacerle la solicitud al Centro Federal. El Centro Federal es la autoridad encargada de llevar a cabo, pues también de registrar y de todo el resultado, hacer observaciones, todo lo que tiene que ver con el proceso de legitimación de contratos corresponde al Centro Federal. Decíamos, el tema de la pandemia aceleró mucho todo lo electrónico, y ahorita la solicitud se tiene que hacer vía electrónica, junto con los requisitos que están abajo, que ahí les buscamos un lugarcito, pero bueno, tienen aplicación también en el recuadrito verde inferior izquierdo, pero ahorita los vemos, ¿no? Y se pueden dar dos supuestos, ya lo comentábamos por ahí. El sindicato solicitante no es el titular del contrato colectivo, y entonces no es posible, ¿no? Cuando vayamos a la negociación contractual, ahí es donde se va a poder dar que un sindicato de la nada, por temas emotivos, de mercadológicos, se pudiera convertir a través de un ejercicio muy similar al del recuento, en el que obtenga el derecho para negociar el contrato. Pero en este ejercicio inicial, donde primero, para poder negociar un contrato, primero hay que legitimarlo, no se solicita esa constancia de representatividad. Obviamente cada contrato dice con qué sindicato lo firmó cada patrón, y ese es el sindicato que tiene el derecho para poder legitimarlo. Ya el tema de la negociación es otro rollo, y ahí sí pueden ocurrir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, hablando de las decisiones, el Centro Federal revisa la solicitud, determina que el sindicato que está pidiendo poder legitimar un contrato no es su titular, y por tanto no le puede dar avance a, a este, al proceso, ¿no? Ahí tiene que terminar. Si revisando la información resulta que si es el titular, pues obviamente va a comenzar ya formalmente con el proceso. Tendrá que hacer primero la revisión de los requisitos, más allá de si es o no el titular del contrato. Por eso decía yo que sí, pues checa, de alguna manera son los mismos requisitos para ambos recuadros, nada más que en el caso del recuadro inferior derecho, pues estamos poniendo sobre qué nos pueden prevenir. ¿Qué es una prevención? Porque es un término que utilizamos los abogados mucho, y es cuando la autoridad nos hace algún requerimiento para que presentemos algo que no estamos exhibiendo, o en su defecto para que aclaremos algo que estamos solicitando, pero que no es como que muy clara nuestra solicitud. Si cumplimos con los requisitos, obviamente se va a autorizar la propuesta de la consulta, porque el sindicato tiene que proponer todo esto. Autoridad registral, soy el sindicato X y yo pretendo legitimar mi contrato en tal fecha. Este es el procedimiento que yo quiero seguir. Insisto, a lo mejor hay sindicatos donde que si todo el mundo va a votar un día no pasa nada, porque adicionalmente el patrón tiene que dar todas las facilidades, perdón, pero en el caso de ustedes, pues está en chino, ¿no? Por mucha obligación que tenga el patrón por ley de dar todas las facilidades, pues no puede parar operación un día
para que todo el mundo pueda bajar de vuelo a poder emitir su determinación, que es realmente un voto. Perdón que luego haga esa analogía, porque la autoridad sí trata de hacer un poquito la distinción, pero realmente es una elección. Esto es una elección. Entonces, eso es imposible, entonces tenemos que presentarle a la autoridad registral todo un plan de cómo pretendemos que los trabajadores emitan su voto, en qué momentos, los lugares, todo ello, y por eso aquí estamos poniendo algo muy general. Y de la revisión de los requisitos, también en la decisión que tiene que tomar el centro, se cumplen con todos ellos, pues obviamente se autoriza la propuesta y continúa todo, porque ya viene la parte de preparación, ¿no? Ok, perfecto, yo ya te autoricé, me parece bien, me estás presentando todo lo que está del lado derecho, pues ahora yo necesito ver que emitas la convocatoria, que la hagas pública en el centro de trabajo, en los lugares públicos, si yo tengo alguna duda, pues que las pueda corroborar y todo ello, ¿no? Pero ya en lo general, cuando menos en la forma, aparentemente se estaría cumpliendo. Si falta alguno de los requisitos, la autoridad va a prevenir al sindicato solicitante para que dentro de los 3 días hábiles pueda subsanar. ¿Qué pudiera tener que subsanar? Oye, no me estás enviando la toma de nota. Voy a poner un ejemplo, aprovechando este relevo que ustedes, por el que ustedes optaron en la elección anterior. Pues obviamente, en este caso, por ejemplo, la compañera secretaria general electa aún no puede hacer la solicitud, ¿no? O después del 1 de febrero, en sentido contrario, pues el secretario general que dejó de ocupar el cargo ya no lo podría hacer, porque en ambos casos pues, no estaría una toma de nota, ¿no? Una por llegar y la otra pues ya no estaría vigente, ¿no? En cada caso. Identificación del secretario general, bueno, pues ahí no hay tanto problema. Yo creo que es lógico, ¿no? Aquí dice que la secretaria general es Ada Salazar Loza, bueno, pues que nos acredite que efectivamente es ella como quien ejerce la representación legal inmediata del sindicato en términos estatutarios y también en términos de ley, o inclusive si está dándole poderes a alguien para que lleve a cabo todo el proceso, bueno, también que nos acredite, efectivamente tiene un poder y que por tanto puede ejercer dicha facultad solamente en este procedimiento. La comisión nombrada, bueno, aquí no es suficiente con que hagamos un listado. Por eso también platicando aquí con los compañeros que nos han hecho el favor de invitarnos a compartir con ustedes, pues creemos que es algo que muy probablemente va a tener que llevar a cabo en su totalidad la configuración del comité ejecutivo entrante, porque el nombramiento de la comisión que va a llevar a cabo estos trabajos que comentábamos láminas atrás, de organización, preparación, ejecución y todo esto, pues obviamente tiene que estar sustentado en un acta de asamblea, ¿no? Donde se haya determinado quiénes van a conformar parte de esa comisión para que se pueda presentar la documentación, federación a la que pertenece, obviamente en caso de que así sea, es un requisito de forma que piden los lineamientos del centro, no sé, yo siento que realmente nada más para efectos estadísticos, ¿no? ¿Qué federaciones o confederaciones están empujando a sus sindicatos miembros a que lleven a cabo el ejercicio y cuáles andan muy atrás? Datos del patrón, aquí lo puse muy en general, pero son varios, la denominación, el registro federal de contribuyentes, mecanismos de contacto, ¿no? Dirección de las oficinas, porque, insisto, el centro tiene la facultad de verificar alguna información y pedírsela de manera directa, a la patronal. Y entonces necesita tener todos los datos para saber a quién se va a dirigir, dónde y todo ello, ¿no? Y adicionalmente, pues el patrón también tiene que tener claro que tiene la obligación de proporcionar dicha información. También el contrato a consultar, evidentemente, que tenemos que enviar en PDF junto con toda esta solicitud que ya comentamos, tenemos que cargarle en el sistema también el contrato a consultar a la autoridad. Y uno diría, bueno, pues es que ellos lo tienen, se supone, ¿no? O si mi contrato pasó
del anterior esquema de las juntas y todo esto, pues ya lo tienen, bueno, pero así establecen los lineamientos. Yo creo que para hacer todo lo más ágil que se pueda y podérselo entregar. Y determinar también quién de alguna manera servirá de fedatario. Les comentaba yo hace un rato, ok, yo no quiero que vaya el personal del centro. Eso no quiere decir que estén alejados, ¿eh? Porque si también el centro dice, no me llamaste, pero aquí estoy, no le podemos negar la participación. Pero dicen los lineamientos, ok, en cuanto al desarrollo del proceso, particularmente la recepción del sentido de voto de cada trabajador, yo necesito que haya quien dé fe pública. Eso puede ser un notario. En el caso de ustedes, si optan por un esquema de 10 días de votación, pues eso va a ser carísimo. O la otra, ¿sabes qué? Centro Federal, por favor, como en la elección que ustedes vivieron en noviembre, por favor, nómbranos verificadores para que nos acompañen en el ejercicio. Y yo creo que pues también eso de alguna manera le da como que un poquito de mayor unicidad a todo el proceso, porque prácticamente el Centro Federal, a través del personal a su cargo, está involucrado en todo el proceso, ¿no? Entonces, esos son los requisitos sobre los cuales nos pudieran decir, oye, algo te falta, oye, algo hay que aclarar, o en su defecto, oye, perfecto, estás presentando toda la documentación y por tanto me agrada la fecha que me estás dando, avalamos también el proceso a través del cual se va a recabar el voto, el cómo, o el lugar, mejor dicho, porque el escrutinio y cómputo tiene que ser público, el lugar donde lo quieres hacer, perfecto, vamos adelante, a lo mejor checar bien las fechas, porque ahorita más que va a estar saturado el calendario, seguramente vamos a entrar en esta tónica, pero bueno, esto es lo que en general nos va a solicitar. Creo que como ustedes pueden ver, lo que de ahí continúa, pues ya viene toda la parte de la organización. Que pudiéramos un poquito continuar con este flujograma bajo una lógica de antes, durante y después de el momento ya o del proceso como tal de legitimación. Aquí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, todo versa en torno a la solicitud, pero ahora viene después de que la autoridad registral nos dijo adelante, pues viene todo un proceso de preparación. Insisto, ya dijimos quién es la comisión, ya dijimos qué van a hacer, o cómo lo van a hacer, en qué momentos, y ahora pues lo que toca es hacerlo, ¿no? Ahora lo que toca es hacerlo porque hay que mandar a hacer boletas, hay que ver que los trabajadores, por ejemplo, reciban un ejemplar del contrato colectivo de trabajo, que por cierto, mucha gente me preguntaba el otro día si tenía que pagar cada ejemplar del contrato colectivo de trabajo el sindicato y no, eso le toca al patrón, eso le toca cubrirlo al patrón, y entonces, bueno, pues ahí van de alguna manera respondiéndose algunas preguntas. Si el sindicato cumplió o en su defecto subsanó estos requisitos generales que estamos señalando, y obviamente el Centro Federal ya avaló pues, todo el esquema que el sindicato propuso de modos, tiempos y lugares, pues bueno, la convocatoria se deberá emitir cuando menos 10 días antes hábiles, obviamente estamos hablando de días hábiles, de la fecha en que estamos señalando para que se lleve a cabo el proceso de consulta. La convocatoria se deberá publicar en lugares de fácil acceso. Usted está muy interesante porque habría que ver si en el esquema la autoridad registral acepta que la publiquen en los medios electrónicos que ustedes utilizan, ¿no? Porque todavía los lineamientos están a la antigüita, de que lo ponemos en las entradas de las plantas, de los talleres y todo esto, y órale. Pero, pues es un caso muy, muy interesante que de alguna manera yo creo que hay una aplicación, una idea de aplicación de la ley más, no tan racional de la autoridad, sino más, o mejor dicho, perdón, pues más razonable, ¿no? Entonces habría que ver nada más que la autoridad diga perfectamente, acredítame que todas aquellas personas, sobre todo de una de las empresas con las que tienen firmado contrato colectivo, están pudiendo
acceder a la convocatoria y las empresas que tengan un mecanismo distinto, bueno, pues que está llegando a sus destinatarios. La convocatoria también se deberá emitir acompañada del listado de los trabajadores con derecho a voto. Eso está padre, porque esto nos va a llevar a algo, digo, nosotros confiamos, sería el ideal que los sindicatos depuraran como si fueran el INE, con ese rigor, sus padrones de agremiados, ¿no? Lamentablemente luego no ocurre. Y entonces también esto va a llevar a que así como hay actos antes, durante y después de la consulta, también puede haber inconformidades que los propios trabajadores planteen sobre actos que tienen que ver con la etapa antes o durante o después del proceso de consulta. Entonces, si yo voy a ver el listado y veo que yo no estoy ahí incluido, pues obviamente me puedo inconformar, ¿no? Voy a ver a la comisión, oye, comisión, ¿qué pasó? No estoy, no me haces caso, y yo podré presentar también mi inconformidad ante el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Aquí puede ser individual, colectivo, no hay lío, pero sí hay un mecanismo que de alguna manera busca el control para que se cumplan todos los requisitos en todo este procedimiento que estamos revisando ahorita. Entonces, la convocatoria, 10 días antes, cuando menos, de la fecha en que se pretende consultar a los trabajadores, tendrá que estar firmada por el secretario general. Por cierto, también, digo, aquí no estoy poniendo todo para no estarles leyendo, ¿no? Son requisitos de forma, son también importantes, pero también para no saturarlos con tanto texto. Entonces, la convocatoria también deberá ser emitido por el secretario general, secretaria general en turno, se tendrá que fijar en lugares de fácil acceso, acompañada además del listado de los trabajadores y trabajadoras con derecho a voto. Tendrá obviamente que especificar dónde se plantea también la recepción del voto, en el caso de ustedes, en el aeropuerto, en la sede sindical. Es algo nuevo, ¿no? Y habrá que valorar cuál es eh, el lugar que más conviene y adicionalmente también que obviamente el Centro Federal lo avale. Ada, por favor. Gracias. Aquí normalmente se ha hecho o se hace el mecanismo prácticamente como en las juntas particulares de cada empresa. Este tipo de situaciones, cuando son única y exclusivamente para determinada empresa que se está llevando a cabo, se hace prácticamente las votaciones dentro del aeropuerto, que es donde prácticamente tenemos todo el mecanismo para recuperar o recopilar el 50+1 de la votación en un sentido o en otro. Si es Aeroméxico, es en el búnker. Si era Mexicana de Aviación, era en su área de Mexicana de Aviación. Y si es Aeromar, es en sus oficinas de Aeromar, de donde firman los compañeros. Prácticamente este tipo de votaciones, cuando son exclusivamente para una empresa, casi no se llevan a cabo en el sindicato. Normalmente en el sindicato se llevan a cabo únicamente las votaciones electorales. Era nada más un comentario ahí añadido. Muchas gracias, profesor. Excelente. Vean cómo hay varios elementos que pueden tener como varias aristas, ¿no? Y de alguna manera ustedes tienen que buscar la que sea más operativa para ustedes. Un requisito fundamental, y ya lo comentamos porque es a cargo del patrón, también había dudas por ahí, decían, no, hombre, es que es mucho dinero el que se va a gastar en ejemplares. Esta disposición se toma de una obligación patronal en la Ley Federal del Trabajo, que no tiene que ver solamente con el tema de la legitimación de contratos, sino es per se, por así decirlo, la obligación del patrón de brindarle a cada trabajador una copia del contrato para que el proceso de legitimación se pueda llevar a cabo previamente, cuando menos 3 días antes de la consulta, dicen los lineamientos, deberán los trabajadores recibir el contrato colectivo de trabajo que se pretende legitimar. Insisto, esto es a costa del patrón.
y no del sindicato. Inclusive dicen los lineamientos, si el patrón se niega, el sindicato podrá asumir el costo y luego cobrárselo al patrón, y adicionalmente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le podrá imponer una multa al patrón por haberse negado a cumplir con esa obligación. Entonces, como que va adquiriendo ahí algunos elementos que parecen insignificantes, pero que realmente son importantes, ¿no? ¿Qué facultades tiene el centro? Lo que yo les comentaba antes de la consulta, durante la consulta, después de la consulta. Bueno, antes de la consulta, el Centro Federal deberá determinar, digo, si ya llegamos hasta este punto, obviamente es porque ya cumplimos con lo más general de los requisitos, ¿verdad? Ya estamos en la organización del proceso propiamente dicho. Antes de la consulta, el Centro Federal verificará que la convocatoria efectivamente se firmó por el secretario general. Eso es un requisito fundamental. Que la convocatoria se fijó en lugares de fácil acceso, que los trabajadores recibieron la copia del contrato colectivo de trabajo, que la publicación de la convocatoria se llevó a cabo 10 días antes de la consulta, que no se difundió información falsa entre los trabajadores. Por eso les digo que sí se parece demasiado a una elección de dirigentes. Y obviamente que el padrón está debidamente depurado. Esto es algo importante. Yo creo que inclusive por ahí nos atrevimos a poner una lámina exprofeso en ese sentido, porque yo creo que ese será el principal problema al que ustedes se van a enfrentar seguramente, el tema de la situación de los padrones, como estén al día de hoy. ¿Qué puede hacer el Centro Federal durante la consulta? Bueno, pues ver que solamente estén las personas autorizadas en los lugares de la emisión del voto, evidentemente buscando que no haya coacción, que estén presentes los verificadores, que la votación se haya hecho según los términos señalados en la convocatoria, nada de que, ay, mira, habíamos señalado tal área de las instalaciones de la empresa, pero pasó una mosca y decidimos moverlo del lugar. O sea, no es suficiente, tiene que haber una situación de fondo extraordinaria, grave, para poder mover del lugar, y tampoco puede ser un lugar lejano, o sea, es como que en el perímetro, la mesa receptora del voto, ¿no? Y obviamente tiene que quedar en una actita y todo esto, porque aquí no es como que se nos ocurrió y así lo decidimos, y como lo decidimos, quienes somos los de la comisión, pues háganle como quieran. Eso no existe, porque entonces ya estaríamos violentando el principio de certeza, ¿no? Tú me dijiste que era en el departamento 1B y ahora pues ya dicen que están en otro edificio. Oye, pues qué onda, eso no se puede, ¿no? Aquí realmente la máxima autoridad, inclusive hasta en los procesos de elección de dirigentes, no es la comisión electoral ni la comisión que aquí nombren, ¿eh? Aquí la máxima autoridad es la ley. Y para poder modificar lo que ya dijimos bajo el principio de certeza, insisto, tiene que haber condiciones que verdaderamente lo justifiquen y ameriten. De otra forma, van a poner en riesgo el proceso de legitimación. No es posible. Bueno, también la autoridad registral tendrá que ver que efectivamente el voto se ejerció de manera libre, ¿no? Que no hubo amenazas, que no hubo compra de voto. Ya empezamos a hablar como de los partidos políticos, qué feo. Pero bueno, pues así lo dicen los lineamientos y pues es una realidad. Que el patrón no intervino, híjole, pues también es medio complicado, ¿no? Pero bueno, pues también se puede ir armando a partir del testimonio de los propios trabajadores y trabajadoras. Y que el escrutinio y cómputo sea público. Nada de que, bueno, compañeros, hace mucho frío y nos vamos a la oficina del segundo piso y ahí nos vemos, ¿no? Ahí les avisamos cuál fue la determinación. No, ello no es posible, tiene que ser un ejercicio público. Después de la consulta, aquí está muy sencillo.
Yo les decía ahorita, o sea, las decisiones que se toman tienen que constar en un documento. Aquí no hay nada de palabra. Como dice un dicho popular, lo que no está escrito, se lo lleva el viento, ¿no? Y aquí el resultado tiene que constar en un acta. Y más si hubo inconsistencias, si hubo quejas, todo lo que se haya dado, pues tiene que estar ahí narrado y hay que elaborar un acta sobre la consulta donde inclusive digamos en qué momento estamos poniendo a resguardo de la comisión de vigilancia, porque a ellos les toca, ahí lo establecen los lineamientos, eso sí lo establecen los lineamientos, ellos deben de resguardar todo el material de la consulta. Y yo diría, si recordamos que yo les comentaba que no veía el por qué no aplicar lo que no sea contrario a los lineamientos o el protocolo mencionado o la propia ley, lo que dice el estatuto, pues también en el caso de ustedes, en estos procesos de democracia sindical, tiene una participación importante la comisión de vigilancia, ¿no? En todo el acompañamiento, por así decirlo, en el proceso. Entonces aquí yo creo que es perfectamente compatible. Entonces, como pueden ver, el centro tiene que verificar, tiene que vigilar que se cumplan algunas cuestiones mínimas antes de la consulta, durante la consulta, que ya es el lapso de tiempo establecido para poderle entregar la papeleta al trabajador, trabajadora y que emita su decisión, y después de la consulta, una vez que ya terminó todo esto, poderlo dejar en papelito perfectamente narrado para que toda esta documentación, sobre todo el acta de la consulta, junto con toda la documentación de respaldo, pues pueda llegar a un expediente que está manejando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En caso de que haya inconformidades, pues ya lo comentamos. Los trabajadores pueden inconformarse ante el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por cualquier acto contrario que se haya presentado en la etapa previa, durante, híjole, dice durante, disculparán, y después del proceso de consulta. O sea, no tiene que esperarse a que se dé el resultado. Si dice la convocatoria, no la hicieron pública, cuando menos con 10 días hábiles previos al ejercicio, hicieron 5 antes, pues va al centro y le dice, oye, acaban de publicar la convocatoria, o no pude venir el día de ayer, pero hasta ayer la publicaron y faltan pues 10 días, pero naturales, no hábiles, ¿no? Insisto, la intención es que todo mundo esté en aptitud de poder ejercer su voto, ¿no? De ahí el elemento universal. Entonces, que nadie diga, chin, yo no me enteré, chin, yo no supe, ¿no? Eso no se vale. Y entonces el trabajador solito no necesita de nadie más, puede ir a señalar cualquier inconsistencia que se haya presentado en estos 3 momentos de la consulta. Puede haber sanciones por inconformidades fundadas, sí. La más grave es la nulidad del procedimiento de consulta, ¿no? Que nos lleven a repetirlo. Y la menor, yo diría, pues es la imposición de multas al sindicato infractor o al patrón también, perdón, porque también pudiera ser sobre el patrón. Y bueno, hay un tercer escenario de hoy, este trabajador, pues no, la inconformidad que tú estás planteando pues, no encuentra explicación y no es cierto que exista y por tanto ni vamos a anular el ejercicio, ni vamos a imponer ninguna multa, ni absolutamente nada. Si el desarrollo del proceso es en términos de ley, pues el resultado que vamos a tener es la emisión de la constancia de legitimación del contrato colectivo de trabajo. Ustedes tienen 4 contratos por legitimar. Bueno, pues en cada caso se tendrá que llegar a ese resultado y ahí sí, ya estaremos en aptitud de poder pensar en negociar nuestro contrato colectivo de trabajo. Si no legitimamos, no hay posibilidad de negociar su contrato colectivo de trabajo. ¿Seguirá existiendo su sindicato? Sí,
pero si lo decimos en números redondos, ustedes no van a tener contrato colectivo de trabajo. No van a regresar a los mínimos de ley, pero así se van a quedar hasta en tanto estén en aptitud de poderse organizar y emplazar para la firma de un contrato colectivo de trabajo nuevo. Y Fernando, ahorita al final no seas malito, porfa. Ya acabo nada más una lámina más. Y pues de manera, bueno, me faltan dos, perdón. Como pueden ver de manera genérica, la legitimación de un contrato colectivo es idéntica a cualquier otro procedimiento de democracia sindical, incluyendo la elección de dirigentes, ¿no? Entonces, ustedes ya han vivido eso en el pasado, no es algo tan nuevo y se los comento porque hay varios compañeros, abogados, varios centros que andan vendiendo esto como si fuera el apocalipsis y prácticamente sin mí no lo vas a sacar adelante y me tienes que contratar. Y la verdad es que realmente no. Yo diría que es más un proceso de cuidado para presentar la documentación, pero ya lo hicieron en la elección pasada, ¿no? Y en todas las que han vivido, y es lo mismo fundamentalmente. Aquí lo importante es poder, insisto, que ese es tema ya de la tercera sesión, que la idea es meternos en puras preguntas y respuestas. Nosotros vamos a plantear muchas, esperemos que a ustedes les surjan otras tantas. Si hay mucha gente que entendemos que está particularmente en el contrato de Aeroméxico, molesta un poco por el anexo, y piensan que si no legitiman el contrato, pues algo va a ocurrir y se va a resolver esa situación, y lo cierto es que se va a agudizar. ¿Por qué? Porque no va a haber la forma de poder negociar eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? No partir de cero. Bueno, ¿qué necesitan? No partir de cero, porque va a ser mucho más complicado. Entonces, es de alguna manera un proceso electivo, como pueden ver, donde también hay que salir a hacer conciencia de por qué debiéramos de votar en uno u otro sentido y obviamente pues darle respuesta a los compañeros. De hecho, algo que nos agradaría mucho de parte de ustedes, salvo que encuentren desde luego una visión distinta a la que les estamos presentando, pues obviamente es que ustedes se puedan convertir en replicadores de todo esto para que ustedes le puedan compartir a la gente cuál es su punto de vista respecto a este ejercicio que ustedes van a tener que iniciar muy pronto, en los primeros días de gestión de la nueva conformación del comité ejecutivo, ¿no? A lo mejor yo diría, y yo creo que ustedes ya lo están visualizando, pues el principal problema al que ustedes se van a enfrentar es poder depurar e integrar de manera real los padrones de agremiados, porque pues, ustedes no van a decir, tenemos 5,000 agremiados, porque no todos votan en los mismos contratos, ¿no? Y tienen mucha gente que lamentablemente en temas COVID falleció, inclusive, si no me equivoco, tienen gente que muy probablemente sin tener el cargo, realmente el carácter de trabajador de alguna empresa estuvo incorporado en un padrón y pues eso lo tienen que depurar, ¿no? Y más que mucha gente creo que no le dieron ya el contrato de trabajo al final realmente. Pues eso es lo que les puedo comentar en relación al día de hoy. Estoy bien puntual, son las 7 y les escucho en los comentarios, dudas que pudieran tener. Profesor, si pudiera contestar la pregunta de Bern, que quedó pendiente para el final, se lo agradecería. Perfecto, pues ay Dios. Ay, ¿qué creen? ¿La puedes volver a poner, ven? Porque como se me fue la luz, se me borró. Legalmente, yo se la leo. Sí, Legalmente, ¿hay alguna ventaja en materia de titularidad de un contrato colectivo de trabajo para un sindicato gremial como ASA en comparación con un sindicato como el STIA Connect, que agrupa tanto a sobrecargos como otro personal técnico aeronáutico, personal de aeropuertos, etcétera? bueno, aquí lo primero es, yo creo que hay que definir ante qué circunstancias se encuentra uno u otro sindicato. Yo creo que aquí más bien tendría, yo lo quiero llevar para poderlo ejemplificar, cuando hay otro sindicato que pretende quedarse con la titularidad de ese contrato colectivo de trabajo. Vamos a suponer este sindicato de empresa que agrupa
a todos los trabajadores habidos y por haber en esa empresa. Vamos a suponer que llega ASA y ASA dice, oye, yo quiero la titularidad de tu contrato colectivo. Pues van a decir no, porque el contrato colectivo que está es un contrato de empresa y tú eres un sindicato de gremio. Oye, pero es que yo tengo algunos sobrecargos agremiados. Bueno, si tú me acreditas que la mayor parte de sobrecargos ya están agremiados contigo, yo no te voy a dar la titularidad del contrato colectivo. Lo que a ti te correspondería sería reclamar la firma de un contrato colectivo solamente para ese gremio. ¿Por qué? Porque tú tienes a la mayoría de sobrecargos. Y el Estía va a poder seguir afiliando sobrecargos, pero no van a tener la titularidad en cuanto a esa parte. Esa parte lo que tiene que ver con los derechos e intereses de los sobrecargos, si tú efectivamente tienes la mayoría, pues tú lo vas a negociar, ¿no? Si no hay nadie que me esté disputando la titularidad del contrato, bueno, pues también la ley de alguna manera nos obliga, ¿no? Yo diría no hay como que otra ventaja más, ¿no? Pero evidentemente para tener la titularidad hay que acreditar que tenemos la mayoría de agremiados. Yo diría que ese es el secreto. Y un poquito la pregunta se concatena con una que hacía por ahí un compañero el día lunes, hablando de poder precisamente agremiar sobrecargos de otras empresas. Yo le decía, bueno, es que necesitamos ver cuál es el supuesto. Si yo llego a un centro de trabajo donde le voy a disputar sobrecargos a otro sindicato que también es gremial, ahí sí voy a demandar el recuento para yo acreditar que yo ya tengo a la mayoría de sobrecargos y que por tanto ahí sí tengo que tener la titularidad del contrato colectivo por ser mayoría, ¿no? Entonces son, yo diría, tres casos distintos de alguna manera. Pero alguna ventaja, pues la ley, cumplir con la ley para poder seguir negociando el contrato. Y yo no tengo la titularidad, vamos a suponer que mi contrato está legitimado, pero yo no tengo la titularidad del contrato colectivo, yo no lo puedo negociar. De hecho, nosotros particularmente hemos propuesto marihuanadas que no son fáciles, perdón que lo diga así, porque muchos sindicatos, sobre todo los minoritarios, luego no le quieren entrar a estos temas. Los sindicatos minoritarios en ocasiones demandan los recuentos laborales, sabiendo que no son mayoría y que no lo van a hacer. ¿Pero por qué lo hacen? Para decir, oye, del 100% de la votación yo tuve el 10%. Por tanto, tú me tienes que dar el 10% de participación en las comisiones mixtas, por ejemplo, ¿no? De todo lo que haya. Entonces digo, perdón, me la voy a poner muy fácil. Si son 10 integrantes de la comisión mixta, bueno, pues un lugar es mío, ¿no? Y los demás son del sindicato mayoritario, pero no es mío. Eso es por lo que en ocasiones lo hacen. Y yo lo que les he planteado a veces es, pues, ¿por qué no lo haces también para la negociación contractual, ¿no? Para que en la comisión negociadora, pues te puedas ganar un lugar. Ya sabes que no eres mayoría, pero que puedas tener un lugar. Que es algo que realmente, que yo sepa, algún sindicato lo haya hecho, pues no. No sé si respondí la pregunta o ya me fui hasta Timbuktu. Si me permite, licenciado Bernd Benemann, saludos a todos. Tal vez no planteé bien la pregunta. Cuando me refería yo, si hay una ventaja legal, es preguntar si la propia legislación en la materia otorga alguna ventaja a un sindicato gremial sobre un sindicato que agrupa a diferentes grupos de trabajadores y que por lo tanto sería preferible y se vería con buenos ojos el que fuera un sindicato gremial el que ostentara la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Siempre y cuando, Bernard, sea la mayoría. Agrupa a la mayoría de trabajadores de ese gremio. Pero Okay. insisto, ya no sería yo demandarle al sindicato de empresa la titularidad. Yo dejo al sindicato con su contrato colectivo, pero la parte de sobrecargos, como en este caso, yo me la llevo. Pero no hay un contrato solamente de sobrecargos. Entonces lo que voy a hacer es, yo ya te acredité autoridad, que yo ya soy la mayoría y por tanto lo relativo a sobrecargos, yo lo voy a negociar y yo voy a ser el titular del contrato.
Ellos podrán, sí, seguir agremiando a sobrecargos, porque tiene que ver con el derecho a la libertad sindical, a la libertad de sindicación, pero pues no son mayoría. Hasta en tanto vuelvan a ser mayoría, de esa parte yo seré el titular del contrato colectivo de trabajo. Ellos van a negociar, por ejemplo, pilotos, personal de tierra, ¿no? Personal administrativo. ¿Por qué? Porque ellos de manera general a ese sector lo agrupan y nosotros no. Nosotros nada más queremos ver el tema relativo de los sobrecargos. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Fernando Zamora. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Espero que no haya molestia con el ruido exterior que tengo. Abogado, igual compañeros, quien me pueda aclarar, tengo un poquito de inconsistencias con lo expuesto en este tema en cuanto a el sentido que lleve la legitimación, sea positivo o negativo. De todas maneras, legalmente se está legitimando el contrato, sería una de mis preguntas. O forzosamente tiene que tener una dirección de considerarlo aceptado para que sea legitimado. Sí, yo diría, pues aquí solamente hay dos, realmente, porque va a tener un efecto, ¿no? O sea, no solamente es decir, ay, qué padre, todos lo apoyamos, oh, qué mala onda, la mayoría no lo quiso apoyar. O sea, hay un efecto. Si nosotros legitimamos el contrato, estamos en condiciones de pensar en la negociación contractual. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato vigente. Pero si la mayoría vota por no apoyar el contenido del contrato, ese contrato se da por terminado en ese momento. Y ya no podremos pensar en renegociar todo aquello que inclusive nos inconforma, ¿no? Del contenido del contrato, ya no podremos. Por un principio de las normas de trabajo. Así como está el contrato, así se va a quedar. Permítanme particularizarlo, ¿no? El anexo, la gente que está contratada con el anexo, la gente del contrato troncal en Aeroméxico. Así se va a quedar, pero ya no podemos pensar de órale, vamos a echarle ganas a hacer un plan para tratar de ir cerrando esa brecha el próximo año en la negociación. Ya no, porque ya no hay un contrato. Salvo la mejor opinión de ustedes, y lo comentábamos un poco en la sesión anterior, yo creo que un resultado negativo, además de hacernos partir de cero, tener que buscar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, creo que pudiera llevar a la descomposición de la unidad sindical. Aquí yo lo voy a explicar, perdónenme que me meta un poquito, de dos formas muy simples. Para legitimizar los contratos, o nuestro contrato, hablando de Aeromar, Aeroméxico, Mexicana Click, van a tener dos preguntas, ¿sí o no? Eso es lo único que tienen que contestar ustedes como agremiados, ¿sí o no? Si es un sí, ¿qué va a llevar? Facultad de un todo. Estoy de acuerdo con mi contrato, estoy de acuerdo con quien representa mi contrato y estoy de acuerdo en asumir el siguiente paso. Porque, ojo, este proceso es de varios pasos. Hay un primer paso, que es la legitimización, por así decirlo. El segundo es la ratificación. Dentro de la legitimización lleva varios procesos que ya ahorita se los explicó perfectamente el licenciado Carral. Entonces, no nos perdamos de vista. Solamente van a tener dos respuestas, sí o no. Sí, seguimos avante. ¿Y cuál va a ser la primera facultad? Es sí quiero mi contrato, sí quiero mi representatividad, sí quiero que me sigan representando, sí quiero que se averigüe, que se discerne, que se postule, que se negocie lo que se desprenda de ese contrato, para bien o para mal. No quiero esa representatividad, no quiero ese contrato, asumamos consecuencias de lo que venga. ¿Qué puede venir? El desconocimiento del contrato legal. ¿Qué puede venir? La pérdida de registro del sindicato, porque ya no quieres que ese sindicato te represente ese contrato. Entonces, partamos ahorita de una premisa básica, ¿sí o no? Y es un sí a todo, es un
no a todo. Cada uno trae su consecuencia. Y de ahí partimos. Por eso aquí voy a tomar algo muy a título personal. Con la dirigencia que acababa de salir, cuando me preguntaban, tú ya me lo habías preguntado, Fer, anteriormente, Ada, si ahorita legitimizamos el contrato, ¿qué pasaría? Yo te digo, tú ahorita me lo preguntas, Fer, estando en las condiciones que estaba, con la representación que estaba, yo asumo la consecuencia, yo no quiero a esos representantes. Yo, Ada Salazar, ¿ok? Y era para mí un no general. Hoy las cosas cambian. Hoy, sin temor a equivocarme, yo te digo, asumo lo que me corresponde. Hoy digo, sí quiero. Pero eso ya lo van a tener que decidir ustedes. Claro. Nosotros les vamos a tener que dar toda Claro. y cada una de las respuestas a sus dudas y ustedes tendrán ya la facultad de decir si quiero o no quiero. Y muy respetable tanto una como la otra. ¿Quedó un poquito más clara esa primera pregunta, Fer? Claro, el hecho es, sí me queda claro, Ada. El hecho es que, de alguna manera, por la información vertida por el Centro Federal, me daba a entender a mí que si indistintamente se tomaba por cualquier sentido, tenía un procedimiento, a mi juicio, de que se tomaba en cuenta el contrato. Obviamente, el dar el sentido positivo, estar de acuerdo con el contrato, porque creo que así lo exponen en las boletas, así de simple, estás de acuerdo con el contrato o no estás de acuerdo con el contrato. Saltaba esa duda. Bueno, lo cierro, sí me queda claro. Por ello, le preguntaría otra cuestión. La emisión entendí también que el Centro Federal es el que va a extender las boletas. Según me metí a la página de la dependencia federal y como ellos son los que están solicitando la convocatoria, pues estimo yo, no sería un costo directamente para los sindicatos. No, sí tiene que pagar la elaboración de las boletas el sindicato. Lo único que va a hacer el centro es ver que efectivamente cumpla con los requisitos en términos de los lineamientos que comentamos y del protocolo. Pero sí, ahí el costo sí es a cargo del sindicato. Por eso inclusive también hablando de quién va a dar fe de cómo se desarrolla la jornada de recepción del voto, pues es mejor decirle al centro, mándanos verificadores, que paguémosle al notario que va a cobrar oro, literalmente por 2, 3 días que esté ahí o más, ¿no? Sí, eso sí es a costo a costa del sindicato, perdón. Y mi última pregunta, la cuestión que hablaba, abogado, de que el patrón está obligado igualmente por legislación a otorgar la copia del contrato y que estamos en una coyuntura entre que estamos en el sistema tradicional y el sistema digital, bien podría decir que ya la tiene emitida a cada uno de sus trabajadores en forma electrónica. Qué buena pregunta hizo, porque esta obligación patronal se incorporó con la reforma de 2012, no con la de 2019, todavía no había legitimaciones, y el artículo que habla de esa obligación dice, el patrón podrá acreditar que cumplió con la obligación con la simple firma de recibido del trabajador. Entonces nos están insinuando, no te doy nada, pero si él te pone que sí lo recibió, no hay bronca, ¿no? Aquí el tema es cómo lo va o cómo lo está aterrizando el centro. Yo creo que, digo, a lo mejor lo tendrán que revisar, pero creo que en la dinámica que le plantean al centro, decirle, no sé, el 80% de trabajadores lo tiene ya digital, y a los demás, porque están en situaciones distintas, son de empresas distintas, sí se les está entregando de manera física, ¿no? Probablemente. Sin embargo, aquí otra vez vuelvo a interrumpir, una disculpa. Te comento, Fer, el proceso ya lo llevó a cabo ASPA. ASPA, a pesar de que tú sabes perfectamente que también pues tienen los pilotos el iPad y todo digitalizado como sobrecargos de Aeroméxico, ASPA también tiene sus contratos digitales, pero ¿qué crees? También les entregaron el impreso. Entonces, muy probablemente va a ser algo muy similar a lo que vivió ASPA. Entonces, por ese sentido,
también se tendrían las dos partes o estaría la empresa obligada a dar las dos partes para cumplir con la normativa. Gracias, bien claro. Arturo, tienes tu mano arriba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada más una pregunta. ¿Qué sucede cuando, a lo mejor como en nuestro caso, aunque no estoy seguro si por el convenio y todo esto que tenemos no nos toca una revisión de contrato, pero qué sucede cuando la fecha, que en este caso es mayo, se traslapa con nuestra revisión de contrato? ¿Qué pasa ahí? ¿Se ratifica el contrato e inmediatamente después se revisa, aunque sea en una fecha posterior? ¿O es mejor hacer, digamos, la revisión de una vez, incluir las demandas en el contrato que pretendemos ratificar? No, primero se tiene que legitimar para poderse negociar. Por de ahí, yo diría, a lo mejor suena un poco frío, pero de ahí que la autoridad pues dio más de 2 años, tantito más, ¿no? Entonces, primero tienen que legitimar y si así como que ya legitimamos y en 15 días estamos emplazando para revisión contractual, pues no hay de otra. Tiene que ser así. De hecho, perdón, otra vez aquí con los tiempos. Esta legitimización de contratos se tienen que dar antes del 3 de mayo, para ser preciso con la fecha, 3 de mayo del 2023. Posterior, nosotros, justamente en mayo, Aeroméxico en específico, por el convenio COVID, si hay un aumento de inflación al 3.78, tendremos que entrar en revisión salarial, con la diferencia que exista entre la inflación y el 3.78, eso se tendría que dar como aumento salarial dentro de Aeroméxico. Ojo. Entonces, eso entraríamos en mayo 2023. Sin embargo, nos tendríamos que estar encaminando para todo lo que convenga o para todo lo que nos venga en 2024, porque efectivamente ese famosísimo convenio como que se parte con sus cláusulas, si es a lo que tú quieres llegar, Artur, con respecto a que dice que en mayo tenemos que revisar contractualmente. Sin embargo, por ahí hay otra cláusula que dice que se irá hasta diciembre del 2024. Pero bueno, aquí yo creo que sería prácticamente conforme vas entrando a negociaciones. Si todo puede quedar perfectamente o hay la manera, la gracia, la buena voluntad de poder ir aterrizando todo con tiempo, pues qué maravilla, qué mejor, mucho más certidumbre para el trabajador y más sustentabilidad para una empresa. No sé si con esto estoy contestando también un poquito más tu duda, Artur. Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene dudas, sugerencias, quejas, inquietudes? Fernando, adelante. Sí, Ada, en cuanto a tiempos y la realización de estos 4 ejercicios, en teoría, ajustándonos a las fechas que marca el Centro Federal, ¿estaríamos en forma de hacerlo? Sí estamos en forma. La verdad es que no es por nada, pero como podrán ver, el personal preparado, profesionistas que traigo, están perfectamente encaminados. Justamente por este tiempo que tenemos tan justo, Fer, o tan encima, por así decirlo, decidimos hacer este preámbulo o este curso para tocar justamente este tema y empezar a entablar dudas o algo así que surja, porque obviamente van a surgir, porque imagínate si esto lo empiezo a hacer el 1 de febrero, bueno, me van a agarrar con los dedos en el marco de la puerta, ¿no? Entonces, perdón, no me gusta, eso a mí por lo menos no me gusta. Muy amablemente los asesores sindicalistas me ofrecieron este trabajo, dije, vámonos, aunque yo todavía no estoy en funciones, pero pues prácticamente entré a trabajar a partir del 13 de noviembre y es cosa que me gratifica, me agrada poderles dar esta herramienta, porque así ustedes me van a dar la facilidad o el entendimiento para poder entrar ya con un mecanismo de trabajo en materia para adentrarnos al tema que en este momento nos urge, que se llama legitimizar nuestro contrato. Gracias. E igualmente extiendo
la participación, cuentas con manos extras por alguna necesidad de, como lo decía el abogado, la ardua tarea que implica depurar el padrón de los agremiados y demás cosas. Fer, muchas gracias. Yo lo sé, aquí ya prácticamente Maritza, como es la titular de esa cartera o de ese trabajo, ella lo sabe perfectamente, ¿eh? Que por fortuna, cosa que les he tenido que agradecer a todo y cada uno de ustedes, hay muchas buenas manos, buenas actitudes que nos quieren ayudar. Y nos quieren ayudar sobre todo a lo mejor sin ningún pago, porque esa es una realidad. No sé con qué me voy a encontrar, no sé con qué nos vamos a encontrar. Ustedes lo saben perfectamente porque lo he hecho público, que no tengo información alguna ni precisa. Y pues vamos a ver qué me quieren dar de información. Entonces, muy probablemente, a lo mejor, así como los 3 compañeros que de alguna manera están recuperando toda la información para hacer una reforma estatutaria precisa, a detalle, exacta, igual a lo mejor les voy a decir, auxilio, por favor, ayúdenos con los padrones de empresas, porque obviamente cada empresa tiene que llevar su padrón perfectamente estipulado, perfectamente limpio, porque obviamente cada empresa tiene que acreditar su contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y entonces aquí yo les diría, auxilio, por favor, si es que Maritza a lo mejor se le junta la chamba y si alguno de ustedes quiere, puede y tiene ganas, porque yo sé que es un trabajo arduo en los ratitos de descanso y sé que, por ejemplo, ahorita los roles de Aeroméxico están saliendo sobresaturados, lo que yo creo que daría mucho mis compañeros o nuestros compañeros de Aeromar que salieran así sus roles, pero pues bueno, desafortunadamente no se puede hacer un cambalache, ¿no? Muchísimas gracias, Fer. No sé si haya alguna otra duda, alguna otra sugerencia, queja, petición. Hablen ahora o callen para siempre hasta la siguiente sesión. Fernando, adelante. En el caso específico del contrato de Mexicana, Ada, de alguna manera la circunstancia, a mí todavía hay datos que no me quedan muy claros porque no tengo información certera, pues simplemente he tenido de alguna manera información de pasillo. Parece que entiendo que la condición de la empresa no está, aunque se haya dado la quiebra, no está completamente culminada. Entonces, inicialmente, aunque ya entendí la cuestión de la legitimación en estas fechas, en esta circunstancia nueva que ya tenemos de reelección en el sindicato, me es claro que tiene que ser un sentido positivo para continuar teniendo el contrato. Eso es como quedaría así en el caso de Mexicana. Es correcto. También tendría que ser caso Mexicana y caso Mexicana Click. Y de igual forma, ahí sí tendría que ser por no haber edificio donde yo pueda o donde podamos adentrarnos para recabar esa votación, ahí sí lo tendríamos que hablar, porque igual a lo mejor para caso específico mexicano o Mexicana Click, tendría que ser en específico la ASA, ¿sabes? Porque es donde prácticamente ustedes tendrían acceso a todo esto, pero ojo, ahí yo creo que nos llevaría un poquito de más tiempo. Aquí les voy a platicar otro mecanismo que traigo ya ahí entre ceja y oreja y es digitalizar la ASA de México. ¿Por qué? Porque justamente es preciso llegar a todo y cada uno de los agremiados a la ASA de México. Y en este caso sería específico Mexicana de Aviación y Mexicana Click, porque, perdón, yo el uso de razón que tengo hasta el día de hoy, ASA de México nunca se ha pronunciado con edictos para que le haga llegar toda la información como lo emana la Constitución Política de México a todos los agremiados, porque, perdón, pero no los tienen a todos registrados, por cualquier interés que sea, no, en eso no me voy a meter. Pero a mí sí me interesa llegar a todo y cada uno de los compañeros jubilados, no jubilados, activos, no activos, como se llame en su título, esa información justamente para recabar todas las peticiones del Centro Federal y puedan tener esa facultad de poder ir a legitimizar el contrato colectivo de Mexicana o Mexicana Click, cualquiera de los dos que se den. Entonces, por eso hay a lo mejor
Voy a ir un poquito más atrás porque ahí tendría que tener comunicación directa con todos los compañeros de Mexicana y Mexicana Aviación para que no nos de Mexicana Click, para que no nos vayan a tumbar por ese rubro de no comunicación, de no publicación, de no información, y entonces nos vayan a echar para atrás este mecanismo. No sé si estoy contestando con esto la pregunta, Fer. Sí, claro, gracias, Adán. Ok. No sé si alguien más tenga algún otro tipo de duda, comentario, porque pues prácticamente entonces ya son 2 minutos, ahora sí estamos súper puntuales en cierre. Por aquí preguntan que se debería de dar difusión al correo para los compañeros para que se vuelvan a unir. Aquí les comento, prácticamente, pues ya vamos casi a la mitad de este curso básico. Sin embargo, sí, a lo mejor sí les vamos a dar apertura, pero no nos vamos a regresar. Ahora sí que van tomando los cursos como sus tiempos les den facilidad, más que nada por respeto a todos los demás que comenzaron desde un inicio. Ese es por un lado. Por el otro, va a haber más cursos. Esto es ahora sí que algo básico para temas, sobre todo legitimización de contratos colectivos de trabajo. Posterior va a haber a lo mejor contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, estatutos y un sinfín. ¿Por qué? Porque ese es otro mecanismo que tampoco dije en mi campaña. Quiero dejar por lo menos el 50% del gremio perfectamente capacitado, entendido y estudiado para que sean unos representantes de élite una vez que termine mi ciclo. Bern, claro, por supuesto, jubilados, Mexicana, Mexicana Click, Aeromar, sí, todos son agremiados a la ASA de México y por tanto todos tienen que estar enterados de lo que sucede en esa casa. Perdón, convenio COVID con aeropuerto, ¿cuándo vence? Disculpa, no entiendo el convenio COVID con aeropuerto. Si me pudieras explicar un poquito más. Convenio Aeroméxico. El convenio que se firmó el 3 de enero por la situación del capítulo 11 y que se ratificó el 3 de febrero, cuando vence. Acuérdate que tentativamente está para año 2024. Sin embargo, no perdamos de vista que por ahí pusieron una cláusula muy a modo de que pudiera continuar, si en dado caso así lo decidiera la empresa, ¿no? Pero vamos a ver, permítanme llegar, solicitar toda la documentación, porque pues primero hay que solicitarla, segundo hay que ver qué quieren entregar y cómo la entregan, y tercero, una vez posesionada, ahora sí exigirla. Pero no te preocupes, ese tema también lo tenemos perfectamente contemplado, Mariana. Arturo, tienes tu mano arriba. Sí, gracias. Rapidísimo, nada más cuando empezaste a comentar lo de Mexicana. ¿Ves probable que en estos meses vaya a suceder lo de la venta del nombre, bla, 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 todo esto que está pasando? ¿Ves probable que sea antes de mayo para precisamente evitarse todo este tema de legitimar un contrato que pues para ellos ya no existe o alguna cosa así? ¿O es poco probable que suceda? ¿Tú cómo es que lo...? Mira, Artur, te soy bien sincera y honesta. Como bien dijo ahorita el licenciado, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Mientras no haya documentación fehaciente firmada por los involucrados, o sea, todos los sindicatos que deben permanecer o los representantes de los que están dentro de los laudos deban de permanecer y firmar y pactar un convenio con nombre, fecha, título, porcentaje, día, hora, pues creo que las cosas se escuchan bien bonitas y a todos nos encantaría que sucediera. Efectivamente, hoy por hoy ya hay un avalúo
efectivamente ya hay un avalúo. Efectivamente le tienen que dar difusión los representantes sindicales a los compañeros. Voy a hablar textualmente. Los compañeros de Mexicana de Aviación, Mexicana Click, jubilados, o sea, llámese cuando menciono Mexicana y Mexicana Click, es todos, con cualquier título que tengan, ¿ok? Los dirigentes sindicales, estoy hablando sindicato ASPA, ASA, Santas, AJTIM y ASA, y los empleados, el sindicato de empleados de confianza, esos 5 que son los que de alguna manera están reconocidos en este convenio de buena fe que hicieron el 8 de noviembre del 2022, que es donde mencionan que efectivamente el presidente quiere comprar la marca, quiere comprar ciertos bienes inmuebles y quiere comprar ciertas refacciones. Efectivamente, ya a la fecha, tengo entendido que ya les notificaron ese avalúo. ¿Cuándo se los notificaron? El 26 de diciembre. Pero pues creo que dentro de esa fecha, al día de hoy, creo que en junta de comité, sin temor a equivocarme, al resto del comité no los han hecho partícipes. Estoy hablando de ASA de México, ¿eh? No estoy hablando de otro sindicato. Y creo que tampoco les han hecho partícipes, pues mucho menos porque no ha habido ninguna asamblea para los compañeros de Mexicana en su totalidad para mencionarles todo esto. Entonces, los tiempos están encima. Te mentiría si les va a dar tiempo a la gestión saliente. Sin embargo, pues nosotros estamos trabajando a vapor para tener esa información lista, porque entonces se tendría que desahogar lo más pronto posible, en febrero también inclusive, justamente por el tema de lo que estamos hablando de los contratos. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Artur. Preguntan qué pasa con el tema de compañeros fallecidos que aún siguen en el padrón. Efectivamente, los padrones, me apena decirlo, pero creo que estaban hechos con los ojos en la espalda. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ustedes lo vieron. Yo no estoy inventando absolutamente nada. En las votaciones, muchos compañeros inclusive se anotaban en la parte de atrás de las hojas, porque ni siquiera estaban, ¿no? Efectivamente, hubo compañeros que ya están fallecidos y siguen en el padrón. Entonces, creo que ahí nos tenemos que meter de lleno, porque justamente, ojo, les mandaron a solicitar otra vez hacer padrones una vez terminada la elección, porque pues la Comisión Electoral no llevó a cabo los padrones conforme tenían que hacerse con la logística que dicta o con la reglamentación que dicta el Centro Federal. Entonces, sí, ya lo dijo ahorita el licenciado, nos tenemos que meter. Sí, ya le comenté a Fer que a lo mejor les vamos a pedir auxilio para que nos ayuden a agilizar todo ese tema de los padrones y tenerlos listos, porque muy probablemente también con todo este tema, pues tenemos que tener ya esa información digital. Ya no podemos seguir arrastrando lápiz porque verdaderamente es un trabajo de nunca terminar y no lo tienes rápido ni fácil para poder hacer los movimientos que se tienen que hacer. Espero que haya contestado esta pregunta con respecto a compañeros fallecidos en padrones. Me preguntan también si es conveniente seguir asistiendo a las últimas asambleas de la representación anterior. Yo aquí les diría sí, ¿por qué? Porque justamente el movimiento que se vivió a cabo en noviembre no fue de una sola persona, ni de una sola batalla. Fue de todos y cada uno de cómo lo hicieron, poquito, mucho, gritos, no gritos, con su sola presencia, con miedo, sin miedo, con lucha. O sea, preséntense, háganse presentes. ¿Por qué? Porque prácticamente quedan estas dos asambleas. La de mañana, que es de presupuesto, que efectivamente, como él siempre ha dicho, el único ingreso que entra
a ASA de México es por parte de Aeroméxico, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si todavía, qué nos presenta en este presupuesto, qué no nos presenta, si sigue haciendo su trabajo, no hace su trabajo, si Aeroméxico está con la buena voluntad de seguir ayudando a ASA de México o ya no. Vamos a ver cómo se presenta y aquí sería muy conveniente que asistieran. Y todavía queda una segunda asamblea por parte de ellos muy conveniente y que es la Asamblea General Ordinaria, que se tiene que llevar a cabo entre el 1 y 10 de enero. A lo mejor si ustedes quieren es para escuchar lo que él quiere decir o lo que no quiere decir y muy probablemente a lo mejor nos va a tirar de a locos en asuntos generales, pero con su sola presencia creo que dice mucho el que ustedes estén ahí. Estoy enterada, te estoy observando, te estoy viendo, me interesa lo que dices y voy a seguir. Y no nada más para los que salen, inclusive para nosotros los que vamos a tomar las riendas. Eso va a decir que efectivamente ustedes nos están observando, que sigamos haciendo las cosas bien, que no vuelva a pasar lo que pasó, porque digo, no me gustaría que alguno de nosotros caigamos en ese, pues como ya me está yendo bien y como creen en mí al 100%, entonces puedo echar concha. No, yo te pediría, no, por favor, no nos suelten, obsérvenos, discútanos, señálenos, apóyennos. Esos tiempos de sometimiento, de silencio, de creer que todo estaba bien y todo estaba súper mal, no lo repitamos, por favor, sea quien esté al frente, inclusive si estoy yo o no estoy yo al frente, nunca más lo permitan, por el bien de todos nosotros, por el bien del gremio y por el bien de esta institución, si es que queremos que siga la institución adelante. Y son todas las preguntas que están vertidas en el chat de mensajes. No sé si hay alguna otra duda o porque ya no les quiero quitar su tiempo, ya nos pasamos 10 minutitos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en